Pues bueno, vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por este tiempo. Vamos a empezar con lo que viene siendo la lectura ahora sí. Y pues nada, vamos a terminar lo que viene siendo el devocional de este mes y de este día. Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias por tu misericordia y por permitirnos hoy estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Te rogamos, te suplicamos que guardes en nuestros corazones tu palabra, que nos permitas llevar a la obra tu verdad y que nos encamines a lo que es correcto, Señor. Guárdanos de todo mal, aléjanos del pecado, llénanos de tu gracia, permítenos amar como es debido y obrar según tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, hermanos, esto se encuentra, como habíamos dicho, en la segunda carta a los tesalonicenses. Estaríamos acabando ahora sí con la carta a los tesalonicenses, con las dos cartas, y sería a partir del capítulo 3, del versículo 6 hasta el versículo 18. Eso es lo que estaríamos viendo el día de hoy. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor, segunda a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, y fíjense esta palabra que es muy importante, pero os ordenamos, es una obligación, es una ordenanza, es un mandato. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos otra vez lo que expresa, ¿no? Lo que hemos estado viendo en estos 3-4 días constantes. Bueno, han sido 3 días seguidos de hablar, de vivir, de hacer las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tal y como lo vimos en varias enseñanzas en su nombre, que se llamó una de esas enseñanzas que veíamos justamente en Colosenses capítulo 3 versículo 17, que dice que todo lo que hagamos, sea en hecho o en palabra, sea hecho en el nombre del Señor Jesús. Y como vemos también en Efesios capítulo 5 versículo 20, que dice justamente que demos gracias siempre al Padre por todo en el nombre de Jesús. Entonces, las cosas que hagamos tienen que ser hechas en el nombre de Jesús, o sí, en la presencia o presentándonos como de parte de Dios, como de parte de Cristo en este tipo de casos. Así como Cristo se presentó en nombre del Padre y todo lo que hacía decía que lo hacía porque así le había sido enseñado por el Padre, así de la misma manera nosotros tenemos que actuar para con nuestro Señor, actuando conforme a su voluntad y conforme a sus enseñanzas. Por eso mismo es que también en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11, habla de el que hable, dice, el que hable conforme a la palabra de Dios, o sea, no según nuestras palabras, porque así mismo Jesús lo hacía cuando él decía que lo que él estaba diciendo y lo que él estaba enseñando no venía de él, sino de aquel que lo había enviado. Por tanto, las palabras que él hablaba no venían solo de él, sino del Padre. Y esto lo vemos incluso en la Escritura cuando habla del profeta que habría de venir, o sea, nuestro Señor Jesucristo, que él hablaría en nombre de Dios. Y así como Jesús habló en nombre de Dios, nosotros hablamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo en todo lo que hacemos. Y también dice en ese mismo versículo, primera de Pedro 4:11, menciona justamente que el que ministre, el que se encargue de estar como líder, el que se encargue de orar por la gente, el que se encargue de hacerlo, dice, ministre conforme al poder que Dios da. En otras palabras, y tal y como ya lo hemos dicho, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios, como dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 31. O sea, que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, todo hagámoslo para la gloria del Señor. Porque, bueno, esa es nuestra vida, ¿no? Esa es nuestra vida, pues así también está escrito, que Jesús murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Y hoy hablaban de eso en la iglesia a la que les digo que estaba yendo, y mencionaban sobre este tema, y hay un tema muy interesante, y es en cuanto al amor a Cristo y la obediencia a Cristo. Como hay personas que desafortunadamente no entienden y llegan a dividir una cosa con la otra. O sea, muchas personas dicen, no, es que tú, vamos a decirlo así, no puedes amar a Dios, pero no obedecerle. Y la verdad es que esto no es así. Pues está escrito en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15, si no me equivoco. Juan capítulo 14, versículo 15, que dice, si me amáis, dice el Señor Jesús, guardaréis mis mandamientos, guardáis mis mandamientos. O sea,
es una consecuencia, porque incluso creo que en ese mismo capítulo 14, versículo 21, menciona el Señor diciendo, el que me ama, mis mandamientos guarda. Entonces, ninguno que diga amar al Señor puede no querer hacer su voluntad. Cualquiera que diga yo amo al Señor y no quiere cumplir los mandamientos del Señor, simple y sencillamente no puede amar al Señor. ¿Por qué? Porque el amor a Dios y el amor a nuestro Señor Jesucristo no es revelado y demostrado por palabras, ni adoración, ni tampoco por asistencia a la iglesia. Nuestro amor a Dios es revelado y mostrado por nuestros frutos, y los frutos son el hecho de cumplir sus mandamientos. Pues incluso así está escrito en la primera carta de Juan, sí no me acuerdo bien del capítulo, creo que es el capítulo 4 o 5, ese sí me gustaría buscárselos porque está muy interesante lo que dice. Primera carta de Juan, aquí está, capítulo 4 si no me equivoco, versículo... miren, no, es el capítulo 5, versículo 2, que dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios. O sea, primero que nada, cuando amamos a Dios, amamos a los hermanos. ¿Y cuál es el amor a Dios? Bueno, aquí lo dice, capítulo 5, versículo 2, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En otras palabras, no vivimos sus mandamientos, no vivimos en santidad, no vivimos conforme a la voluntad de Dios de manera pesada. Y ese es un punto importante. Una cosa es que nos cueste vivir alejados del pecado, porque nuestra carne va a desear el pecado, va a anhelar el pecado, pero nuestro espíritu nos va a fortalecer para alejarnos de él. Ahora bien, no quiere decir que no nos sea difícil o complicado vivir la vida en Cristo. No tiene nada que ver ese tema. ¿Por qué? Porque difícil va a ser, pero no va a ser difícil porque querramos vivir correctamente, sino que va a ser difícil porque al vivir correctamente el mundo se va a poner en nuestra contra. Esa es la dificultad de ser cristiano. Pero el hecho de querer cumplir los mandamientos del Señor no es difícil, es difícil por causa de nuestra carne, pero no es gravoso. Me explico. Una cosa es que te sea difícil, por ejemplo, dejar los enojos, ¿no? Dejar tu mal carácter. Una cosa es que te sea difícil dejar tu mal carácter, y otra muy diferente es que no lo quieras dejar. Entonces, esa es la gran diferencia, que el que ama a Dios guarda sus mandamientos, o sea, busca cumplirlos, busca obedecerlos, y además de esto, anhela obedecerlos. Si hay algo en lo que todavía falla, él anhela o ella anhela de verdad cumplir su mandamiento, porque ama la idea de vivir como a Dios le agrada. No es como un hecho de que se supone tengo que cambiar mi carácter porque soy muy enojón, soy muy gritón, soy esto y esto y aquello, y la palabra de Dios dice dejando toda gritería, dejando todo enojo, todo esto, todo aquello, entonces tengo que cambiar mi carácter, pero no quiero cambiar mi carácter me gusta. Eso no es lo que la palabra de Dios dice que es el amor a Dios. Al contrario, el que ama a Dios busca cumplir sus mandamientos, anhela cumplirlos, no por quedar bien, no por hacer las cosas bien, ni siquiera por salvación, pues la salvación, como sabemos, fue dada por gracia, por medio de la fe, esto no de nosotros, sino que es un don de Dios. Él nos dio salvación, ya somos salvos, aquellos que hemos creído en el nombre del Señor, pues está escrito. ¿Cuál es la obra del Padre? La obra es que creamos en aquel que ha sido enviado a nosotros. Ahora bien, como decía, al querer cumplir sus mandamientos, justamente demostramos que amamos a Dios, y al hacerlos, más bien, comprobamos que amamos a Dios, y al querer hacerlos, demostramos que el amor de Dios está en nosotros, porque sus mandamientos, para los que lo aman, no son gravosos, son un deseo, son un anhelo, son preciosos en todo sentido. Entonces, hay incluso en Salmos un versículo que no me acuerdo en qué parte está, porque hasta ahorita me vengo acordando de ese. Hay una parte de Salmos que dice algo así como de... me lo buscas al final, porfa, no. Es uno que dice que los mandamientos del Señor son hermosos, que su ley es perfecta, que no tiene
que sus estatutos y sus testimonios son excelentes, y no sé qué tanto más. Empieza a expresar cómo es la palabra del Señor en todo sentido. Bueno, así es para todos aquellos que amamos al Señor. Incluso yo se los dije la vez pasada, que yo llegué a Cristo enamorado de su palabra, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener, o esa es la conciencia que tenemos que tener. Pues bueno, decía, aquí, por tanto, Pablo, creo que era Pablo, Silvano y Timoteo, están justamente ordenando a la iglesia de Tesalónica lo siguiente, y dice que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y esa parte es muy importante, porque a veces se nos olvida. A veces queremos vivir esa vida de no juzgaréis y olvidamos qué tan importante es tener juicio para con nosotros y para con nuestra vida, y cómo el Señor nos ha mostrado en cientos de ocasiones que no es bueno que estemos juntándonos incluso con personas que sabemos que no nos convienen. Ahora bien, ¿cuáles son las personas que no nos convienen? Ya lo hemos expresado anteriormente y me gustaría volverlo a repetir. Una, los creyentes que viven desordenadamente por decisión propia, ¿sabes? Esa mujer o ese hombre que vive en sus pecados libremente, sin vergüenza, y todavía se dice a sí mismo cristiano. Bueno, esa persona, dice la Escritura, apártense de ellos. No vale la pena estar con ellos, porque una cosa es estar con una persona que está luchando con su pecado y que Dios le está ayudando a salir de él. Y otra muy diferente es estar con una persona que no le interesa cambiar su vida pecaminosa, sino que sigue en su misma necedad. Esa es una gran diferencia, mis hermanos. Por tanto, con quien no te tienes que juntar y con quien es mejor no convivir, entre tanto que te sea posible, es con el que se dice ser hermano, pero vive en sus pecados y no le importa vivir en ellos, no quiere cambiarlos, no le interesa cambiarlos. No te conviene juntarte con esas personas ni tampoco tener convivencia con ellos, porque simple y sencillamente, tal y como está escrito, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esto en todos los sentidos. Puede ser que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres en el aspecto de que te engañan, en el aspecto de que te hacen creer que ellos tienen razón, o incluso en el aspecto de que te amargan la vida, de que te hacen tener en ti mismo un coraje, una molestia hacia ellos, porque ellos actúan hipócritamente, incorrectamente, y tú tienes que seguir actuando correctamente. Entonces entras en un conflicto justamente por seguirte juntando con una persona que se dice ser creyente y no lo es. ¿Okay? Y no lo es, porque si hay alguien a quien se le tiene que exigir es a los creyentes. Y si los creyentes tienen que cambiar, tienen que cambiar. Pero los que son creyentes y no quieren cambiar ni recibir palabra, ¿saben qué? No vale la pena estar con ellos, convivir con ellos. No vale la pena platicar con ellos, ni pasar tiempo con ellos. Déjenlos en sus cosas. No son hermanos. Se dicen ser hermanos y no lo son, porque no les interesa vivir una vida en Cristo. Y al que no ame a Dios, dice la Escritura, el que no ame a Jesús, sea anatema. Entonces, a quien no ame al Señor Jesucristo, por tanto no quiera vivir sus mandamientos, por tanto no quiera cambiar su vida, déjenlo, sea anatema. No se junten con esas personas. Ahora, ¿qué otras personas? Yo les digo, no se junten con ellos, los que son del mundo, pero que no los quieren recibir a ustedes con Cristo en su vida. Que dicen, no, tú puedes juntarte conmigo, pero no quiero que me hables de Dios, no quiero que te comportes de esta manera, no quiero que me menciones nada de Dios. Entonces, lo siento, pero no puedo estar contigo porque Dios es mi vida. Y si tengo que apartar a Dios para estar contigo, simplemente no lo vale. Siguiente versículo. Fíjense que esto es una ordenanza, no es un comentario, no es bueno, te sale más rentable. No es un consejo, es una ordenanza. Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor. Así es como lo dice. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros,
ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. O sea, en otras palabras, no solamente habla del desorden en pecado, que es el principal, sino también en desorden de a lo que se le llama la pereza, ¿no? De las personas que se dicen ser. Les doy un ejemplo, ¿vale? Para que me entiendan. Puede haber una persona que dice ser creyente y que no tiene intenciones de esforzarse en su vida. Para nada, en nada. Y anda de flojo y pidiendo. Esas personas que tienen una vida desordenada, que no tienen la intención de verdad de ponerse a hacer las cosas en Cristo. Incluso la palabra dice, el que no trabaje, ¿qué? Que no coma. Que no trabaje, que no coma, dice la Escritura. Entonces, es bien importante que tengamos esa conciencia para que veamos y podamos valorar a las personas que son frecuentes en la verdad, frecuentes en el Evangelio, frecuentes en el servicio, y quienes no le dan importancia y ¿sabes qué? No vale la pena estarnos juntando con esa persona. Entonces, Pablo justamente se menciona a sí mismo y menciona a los hermanos que estuvieron con él, cómo ellos se esforzaban por ellos, trabajaban por ellos para que en tanto de que les fuera posible, no serles carga. Y dice más adelante, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y esto es algo sumamente importante, en todos los sentidos. Si alguien trabaja para la obra del Señor, trabaje para la obra del Señor. Y si alguno trabaja para otras personas, trabaje para esas personas. Pues es necesario que aunque nosotros y entre nosotros nos ayudaremos, es necesario que esa persona tenga la conciencia de que tiene que ser una persona trabajadora, para no mancillar y dejar mal el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues cuando te vean, por ejemplo, en el caso de los ministros, de los que están sirviendo en el Evangelio, vean todo el esfuerzo que ellos hacen por el templo y por la casa y por los hermanos y al final de cuentas, por el templo de Dios, por la iglesia de Dios que son ustedes. Que se vea el esfuerzo y el interés que tienen estas personas que ministran por ustedes y se demuestre en el hecho de su esfuerzo. Ahora bien, los que trabajan aparte, que sean vistos como lo es el justo José. Aquel que desde el principio, desde que estuvo trabajando con Potifar, o con Potifera, creo que se llamaba Potifera, era considerado una persona que tenía a Dios de su parte, porque en todo lo que trabajaba, que dice la Escritura, Dios le prosperaba. Y además dice que él, Potifar, no tenía nada de qué preocuparse porque de todo estaba encargado José y todo lo había dejado en sus manos. Y luego cuando va a la cárcel pasa exactamente lo mismo y el carcelero deja a cargo la cárcel de José. Y cuando está en Egipto también lo mismo, dejándole entonces el rey de Egipto a él como segundo al mando y a cargo de todo el tema del hambre que iba a surgir en Egipto, en toda la tierra en realidad. Entonces, para los que sirven como ministros del Señor, sean vistos como Pablo, sean vistos como Pedro, sean vistos como los apóstoles, personas que están constantemente en la oración y en la palabra, literal, en la oración y en la palabra. Es necesario que el que sirva al Señor esté constante en eso y en todo servicio necesario para la obra de Dios. Y el que trabaja fuera de la iglesia, el que no se encarga de un ministerio, sino que sirve al Señor, porque acuérdense que nuestro trabajo igual, sea en la iglesia o fuera de la iglesia, sigue siendo para Dios. Pues así está escrito en Colosenses capítulo 3 versículo 21, si no me equivoco, que dice que lo que hagamos y que el trabajo que hagamos y todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor, sabiendo que pues al final de cuentas Él es nuestro Señor y de Él recibimos recompensa. Así que el que trabaje, por ejemplo, para una empresa, trabaje de tal manera que lo vean como a José. Y los que trabajen en el ministerio, trabajen de tal manera que los vean como ejemplos, como Pablo, como Pedro, como cualquiera de los apóstoles que se esforzaban realmente por estar constantes en la palabra, constantes en la oración, constantes en el ministerio.
Decía, sigamos, dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando. Incluso acá abajo en la misma traducción, perdón, en la otra traducción dice, pero hemos sabido que algunos de ustedes llevan una conducta indisciplinada, muy ocupados en no hacer nada. Dice, terminamos de leer el versículo en la versión original, dice, en la versión de Reina Valera, perdón, porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y dice el siguiente versículo, versículo 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, palabra sosegadamente es como esforzadamente. Miren, acá dice incluso que trabajen tranquilamente, y dice, coman su propio pan. Y acá dice, para ganarse la vida. O sea, trabajen en lo que tienen que trabajar, pero háganlo. No debemos estar en flojera, ni en pereza, ni haciendo menos de lo que deberíamos hacer. Incluso la palabra de Dios en Romanos, creo que es donde dice, en lo que requiere diligencia, diligentes, esforzados, no perezosos. Porque es necesario reflejar a Cristo. Y Cristo, yo creo que, miren, si podemos aprender de un ministerio, es el de Jesús. Pobre de nuestro Señor Jesús, en el aspecto de cómo la tuvo que vivir aquí en carne, porque ustedes pónganse a leer los evangelios y se van a dar cuenta cómo Jesús había terminado y estaba cansado, y ¡pum!, le llegó una multitud de gente, y estando así cansado decía, vamos a hablarles, vamos a curarlos, vamos a sanarlos. Vemos también en la misma escritura cómo el Señor ya tenía hambre, y llegando a Samaria le tocó predicar a los samaritanos, y no tenía, ni había comido, ni había bebido agua. Entonces vemos de parte de él cómo incluso trataba de irse a los lugares desiertos porque necesitaba estar un tiempo con el Señor orando, con Dios, y nada más no lo dejaban, y hasta que ya lo dejaban, casi que huía, se escondía para poder hacerlo, porque si algo es seguro es que vemos que nuestro Señor Jesucristo, aunque durante mucho tiempo trabajó como carpintero, pues era reconocido justamente como eso. Cuando empezó su ministerio no volvió a tocar la carpintería, según la misma escritura, pero estaba totalmente entregado a la obra que tenía él ya marcada, y era, es la obra de predicar el evangelio que al día de hoy tenemos por medio de su nombre. Entonces, si de alguien podemos aprender en cuanto a servicio, primero ministerial, es de Jesús. Y luego vemos también cómo los demás, trabajando, daban buena imagen de Jesucristo. Dice el siguiente versículo, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que os decimos por medio de esta carta, ese se ha señalado, y no os juntéis con él para que se avergüence. Dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. O sea, la importancia de no aborrecer al que no está obedeciendo, sino más bien tratar de que esa persona entienda que lo único que necesita es obedecer, cambiar su perspectiva, cambiar su situación, y empezar a ser obediente a la verdad, amar a Dios como es debido. Dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo. Dice, que es el signo de toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y ahora sí, hermanos, terminamos, gracias a Dios, el devocional del día de hoy y de este mes. Ya tenemos varios, ¿eh? Si alguien ha estado aquí constante, ya mínimo tiene, miren, permítanme. A mí me alegra mucho mostrarles mínimo, o máximo, diría yo. Tiene todos estos de cada mes ya terminados. Y tengo más ahí, nada más que no sé si realmente inicié con todos, porque creo que, por ejemplo, este del 7, el del 7 sí, el del 7 del año pasado, o sea, ya llevamos, como mínimo, ya llevamos más, ¿verdad?
Sí, porque el del 6, miren, el del 6 también tengo aquí, de donde estábamos con los devocionales. A ver, ¿cuál es el más antiguito que tengo? ¿El 4? Ah, miren, el 4 también lo tengo. No, el 4 también. Oye, entonces yo llevamos más de un año, ¿eh? Bastante más. Desde el 2023. Bastante más de un año en los devocionales. Y bueno, pues ya tenemos bastante terminado, pues ya lo pueden ver. Y se nos une otro más entre los libros que hemos terminado y entre las cosas que hemos hecho. Para los que estuvieron constantes, gloria a Dios, porque ya han terminado, por ejemplo, los libros de Reyes, exceptuando el segundo libro de Reyes, que se debieron haberlo leído, espero que sí lo hayan estado leyendo, lo que faltaba. Ya terminaron Tesalonicenses, Primera de Reyes, ya terminaron Primera y Segunda de Pedro, Abdías, Segunda de Reyes, aquí está. Dice, ya terminaron Salmos hasta el capítulo 61, ya terminaron Hebreos, ya terminaron Hechos hasta el capítulo 16, hasta lo que veo. Aunque no me acuerdo si el libro de Hechos sí lo llegamos a ver. No, sí lo vimos en enseñanza. Según yo sí. Miren. Aquí fue donde iniciamos entonces. Según yo. ¿O qué pasó con este mes? Porque de Hechos no lo llegué a ver en directo. Este es de 2023. De Hechos, no, entonces habríamos empezado, ya llevamos como un año casi. Llevamos casi un año, Sí, porque son del 4 del 2024. Entonces yo creo que ya llevamos el año justamente leyendo todos los días, exceptuando pues este tiempo que justamente se nos cruzó hace poquito. Los devocionales, y bueno, como ven, ya se terminaron ustedes bastantes libros. Proverbios, sí me acuerdo que incluso lo vimos. Proverbios del capítulo 10 al 22. No, Proverbios lo vimos completo incluso. Sofonías también. O sea, han avanzado bastante. El libro de Joel, el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, ese también lo vimos. Y lo que viene siendo, creo que sería hasta ahí. O sea, llevamos bastante, por la gracia de Dios, ya avanzado. Y quien haya estado constante hasta el día de hoy, ha terminado ya varios libros de la Biblia, y a mí me da mucho gozo poder decir eso, porque sé que también mucha gente llegó aquí a veces sin conocer absolutamente nada de la palabra y empezó a aprender aquí, y me alegra mucho ver que hemos avanzado bastante, porque de poquito a poquito, parece que no, pero avanzamos bastante. Y ahora sí, hermanos míos, pues vamos terminando el devocional del día de hoy. Vamos a orar y agradecer a Dios por este tiempo. Ya les estarán pasando los versículos extras. Y nos iríamos viendo primeramente Dios el día de mañana a la misma hora, a las 6 de la tarde. Y el lunes a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde para la lectura que vamos a estar haciendo todos los días. Exceptuando, pienso yo, creo que lo más recomendable va a ser que la lectura vaya a ser de lunes a viernes. Sábado y domingo no vamos a estar en lectura, sino nada más en el devocional. Pero de lunes a viernes va a estar haciéndose, si Dios lo permite, la lectura. Ya mañana les confirmo, no les quiero decir que ya es una seguridad, pero espero que sí. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias que nos das esta oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre. Te damos gloria y honra y, bueno, más que nada, te damos muchas gracias por permitirnos esta bendición que nos das hasta el día de hoy. Te pedimos que no nos falte esta bendición ningún día, Señor, sino que nos permitas todos los días estar viendo tu palabra, conociendo de ella y llevándola a la obra, Señor. Que no nos permita seguir en pecado, seguir en avaricia, seguir en maldad, en rencor. Antes bien, Señor, cambia nuestros corazones y ayúdanos a ser rectos y agradables delante de ti. Te lo pedimos y rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy.